programa de hoy analizaremos el impacto que tienen las tecnologías de la información y las comunicaciones en nuestro diario vivir y el aporte que realiza la educación para lograr la apertura mental a estos nuevos escenarios digitales con el uso intensivo de las tecnologías. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa UNAT Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que es líder en tecnologías virtuales para América Latina. Estamos para televisión a través del canal institucional, también estamos a través del canal Zoom y por supuesto a través de nuestro canal UNAT. Soy Laura Puente Padaví, es un placer acompañarlos en esta nueva oportunidad, en este nuevo capítulo. En los recientes capítulos hemos venido analizando justamente el impacto de las tecnologías de la información y de la comunicación en nuestras sociedades, cómo la han revolucionado en nuestro diario vivir, en cuando estudiamos, trabajamos, en fin, en nuestra cotidianidad. Por esta razón y en el contexto del uso de las TIC para la movilización social, se han creado diferentes estrategias para hacer uso adecuado de las mismas y este es justamente nuestro tema central de hoy. Por esta razón, hoy nos acompaña el señor Philippe Bolland, quien es especialista e investigador en redes de comunicación de práctica, está radicado en Colombia desde 2004 y actualmente es coordinador de Bibliotic y además coordinador de proyectos de la Red Internacional de Diseño Enredo. Bienvenido. Muchas gracias, Laura. Sí, es un placer de estar aquí porque me parece un escenario espectacular justamente para hablar de gestión del conocimiento, para hablar de tecnología de la información y comunicación. Agradezco la invitación al rector de la UNAD. Me parece que justamente esta universidad está luchando, trabajando para apoyar, no solamente dictar, formar gente, pero apoyar lo que es tecnología de información y comunicación. Dado que, recordamos, estamos en la sociedad del conocimiento. Entonces, el eje me parece que justamente es lo que se puede hacer dentro de las universidades y las universidades a distancia. Así es, muchas gracias por acompañarnos y justamente para moderar y compartir sus opiniones está con nosotros el rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, el doctor Jaime Alberto Leal Afanador. Doctor Leal. Laura, mucho gusto estar hoy compartiendo contigo, con Philippe Bolland, realmente una persona que ha venido aportando muchísimo a nuestro país sobre esa apertura mental en estos escenarios digitales que son tan importantes de comprender hoy en una cotidianidad que indudablemente cada vez se desborda más con el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación. Así que esta reflexión va a ser muy importante y seguramente muy agradable para los televidentes sobre actualidad, pero sobre todo sobre futuro, lo que nos compete en la educación en torno al uso de este tipo de tecnologías. Y además, doctor Leal, le recordamos a nuestros televidentes que el señor Philippe Bolland ya nos ha acompañado en varias oportunidades. En el 2009 estuvo en varios de nuestros programas hablando sobre todo lo relacionado con Bibliotic, los avances que se venían realizando en la generación de contenidos de calidad en red y por ello hoy queremos hablar justamente de todos esos proyectos y además de los nuevos retos que han sido coordinados por usted. Sí, muchas gracias. Sí, Bibliotic es un encuentro anual donde justamente convocamos a los gestores de la información, básicamente, principalmente las bibliotecas universitarias y extendemos la invitación justamente a la gente que están trabajando centros de documentaciones, bibliotecas escolares. El encuentro nace hace 6 años donde vimos que mucha gente aquí en Colombia estaba haciendo las cosas correctas, pero cada uno de su lugar. Y era interesante justamente poder compartir las buenas y las malas prácticas, porque uno aprende los errores. Es decir, que uno puede avanzar en ajedrez perdiendo. Si uno gana siempre, no ve cómo mejorarse. Entonces, aquí fue interesante porque teníamos 2 personas con 2 perfiles distintos, que era la directora de BioRed, Silvia Prat, que actualmente es la directora de la Biblioteca de la Universidad de Javeriana, que tiene un perfil puro de bibliotecóloga. Okay. Gestión de la información, y el otro perfil es la red de bibliotecas de Medellín, que era dirigido por Piedad Aguilar, que es ingeniera. Entonces, obviamente, cuando se hablaba de temas de libros digitales, cuando se hablaba de repositorios, de bibliotecas virtuales,
Entonces, el contexto y la manera de ver las cosas eran distintas. Y la ventaja es que este primer encuentro, que queríamos que sea un encuentro solamente entre Bogotá y Medellín, se unieron gente de otras partes del país. Y desde el inicio, Perú, Venezuela, Cuba, vinieron al encuentro. Entonces, pudo ser un espacio donde la gente empezara a compartir lo que están haciendo y cómo se podía ver el presente y el futuro de esos centros de información, documentación universitaria. Ahora las bibliotecas universitarias son centros de apoyo a la investigación. Sí. Entonces, cómo estos centros pueden justamente apoyar a los estudiantes, apoyar justamente para la realización de tesis. Colombia es un país cuando llegué en el 2005, yo al final de 2004, muy poca gente estaba cruzando doctorados. Ahora hay doctores por todas partes. Colombia es un país que se está educando más y más. Lástimamente, solamente en educación superior. Falta justamente en el sector de la educación primaria y secundaria, lo vimos con los PISA. Pero está yendo por adelante, entonces es por eso que apoyar esos centros y compartir experiencias y, como decía, primero experiencias locales. Uno, aprender lo local. Cuando llegamos aquí al inicio, hicimos un foro en la Universidad de los Andes durante una semana donde compartimos sobre el tema de digitalización del patrimonio artístico y cultural. Y nos dimos cuenta que la gente se está quejando, que necesita esto, y todo esto está a la mano. Cada universidad puede aportarle. La gente no utiliza suficiente las universidades, los centros de investigación aquí en Colombia. Doctor Leal, ¿cuáles son los beneficios para la comunidad, para los estudiantes de estas bibliotecas en red a las que hace mención el señor Bolant? Son enormes. Partamos del hecho de que hoy nos encontramos en una confluencia de formas de comprender la sociedad. Está la sociedad de la información, está la sociedad del conocimiento, y está la sociedad del aprendizaje. Esos tres elementos cambian radicalmente las formas de entender inclusive el papel de las bibliotecas, porque anteriormente eran depositarias de una información y de un conocimiento que poco evolucionaba en el contexto del tiempo. Y hoy por hoy pues, nos damos cuenta que la evolución del conocimiento en términos de las ciencias está transformándose cada 2-3 años. En términos de las tecnologías es cada 3 meses, cada 6 meses. Y esto hace que indudablemente el papel que juegan las organizaciones educativas tenga que desafiarse y transformarse radicalmente. Esto significa, entre otras, que los escenarios con los cuales se mueven estas bibliotecas necesitan unos niveles de conexión, no solamente técnico y tecnológico, sino fundamentalmente humano, en el uso intensivo que se le puede dar a un conocimiento que se está renovando permanentemente. Entonces, este papel que juegan las bibliotecas virtuales hoy en día son fundamentales, porque reducen una brecha histórica de inequidad educativa. Anteriormente, solamente a conocimiento de punta, tenían acceso a aquellos países denominados, entre comillas, desarrollados, sobre los resultados de una investigación específica. Hoy estos resultados de esta investigación están puestas al alcance absolutamente de todas las personas que tengan la posibilidad del uso de este tipo de tecnologías, del uso de este tipo de formas de comunicación en red. Y ese es un papel fundamental que abordan este tipo de bibliotecas virtuales. Hoy, por lo menos así hemos querido que operen la biblioteca virtual de la universidad, que está conectada a múltiples opciones de información y de conocimiento que aprovechan nuestros estudiantes en el escenario de su formación disciplinar. Doctor Leal, y si le parece, hablaremos sobre cómo funcionan, les explicaremos a nuestros televidentes cómo funcionan esas bibliotecas un poco más en detalle luego de la pausa. Vamos a unos mensajes institucionales. Envíenos sus preguntas y sugerencias en educación.desarrollo@unad.edu.co. También estamos en Twitter para ustedes en @universidadunad. Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés.
Gracias por continuar con nosotros en Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Antes de ir a la pausa, dejamos el interrogante de cómo funcionan esas bibliotecas virtuales, y es justamente esa la pregunta que le quiero transmitir a usted, señor Volant. Hay una cosa importante, es la inmediatez de la información, es decir, que lo que se publica en el MIT o en la Sorbona, cualquier estudiante de cualquier país, si su institución educativa está afiliada justamente a las bases de datos, puede tener la información. Eso es una novedad fantástica. Dando un caso personal, mi papá trabaja en Air France, compañía aérea, y trabaja en países extranjeros. Y cada vez que se iba a París, le tocaba muchas veces, además, bueno, no pagamos los tiquetes de avión, la gente nos preguntaba, por favor, tráenos esos libros, porque la gente no tenía acceso a esta información. Mucha gente que está cruzando posgrado necesita la información y la recibían 2, 3, 4, 5 meses después. Hoy en día el estudiante puede estar informado de lo que está pasando. Hay un paper que sale, ya la puede tener de acceso. Entonces, en la historia de Internet, un poquito lo que dijo Tim Berners-Lee al inicio, eran 3 etapas. La primera etapa era el acceso a la información. Ya el acceso lo tenemos. Falta todavía. Aquí en Colombia, por ejemplo, falta conectividad en muchos lugares, pero ya hay un acceso a la información. Hay una facilidad de poder publicar y consultar la información de cualquier sitio, la ubicuidad. Lo que falta justamente es la organización de esta información. Entonces, esos profesionales que están en las bibliotecas que pueden dar la información exacta al que está haciendo una investigación. Entonces, el nuevo rol de los bibliotecarios, bibliotecólogos ahora en esos centros es justamente ordenar, organizar esta información y pasarlos a las diferentes personas que están dictando, que están investigando. Entonces, este rol de los bibliotecarios está cambiando. Estas bibliotecas digitales, virtuales, como las llamamos, es decir, que hoy en día el acceso a la información ya está, encontrar la información ya está, pero ¿cómo la organizamos? Hay demasiada información y esta sobredosis de información no es nuevo. Yo recuerdo justamente uno de los autores franceses más famosos, Victor Hugo, que decía que en su época con los cafés literarios, con el número de libros que salía todos los días, él no alcanzaba a leer toda esta información. Y hoy es peor, con los blogs, con toda la sobreinformación. Pero entonces necesitamos gente que nos encuentra la buena información para la toma de decisión. Y regresando a las bibliotecas, es un poquito el rol que tuvo y fue pionero aquí en Colombia la biblioteca de EPM, que es una biblioteca que era hecha para el centro de investigación de la compañía pública de Medellín, justamente de energía y telecomunicación, donde había gente que buscaba la información exacta para darles a los directivos para que tomen la decisión correcta. Y lo mismo en centro de investigación, uno que está haciendo una investigación determinada necesita que la gente lo apoye en esto. Hay un problema aquí que he notado aquí en Colombia siendo profesor de posgrado, ahora actúo como profesor de la maestría de museología de la Universidad Nacional, y nos damos cuenta que los estudiantes tienen una carencia fuerte aquí en Colombia, es que todavía el bilingüismo no está, entonces solamente leen información en español. O sea, 4% de la información que se encuentra en el planeta. Es muy poco. Entonces necesitamos gente que sepan en los centros de investigación, los centros de documentación, perdón, o las bibliotecas, que nos encuentren la información que nos puede servir, que esta información está en chino, en coreano, y después se la manda a traducir, pero para que amplía sus bases de información. Como digo, está muy restringida. En el tema de museos vemos de la gente que solamente lee literatura en español, no es suficiente, porque hay mucha información que está todavía solamente en inglés o todavía en francés, entonces hay que apoyarlas en esto. Entonces el rol del gestor de la información, hay un rol también, un trabajo que se está haciendo poco a poco aquí en Colombia, que es la alfabetización informacional. Es decir, que la información digital es solamente saber utilizar esas herramientas, y vemos que obviamente los niños son más duros, más rápidos. Sí. Acaba de salir el iPhone 5, le damos a un niño de 2 años, sabe cómo utilizarlo, pero ellos no saben manejar la información. Entonces, la gestión de la información, los últimos estudios que se han hecho entre nativos digitales y inmigrantes digitales es la misma. No saben cómo acceder a esta información, no saben cómo compilarla, sacarle provecho. Entonces, ahí sí hay que capacitar, formar. Las universidades lo están haciendo a través de sus centros de documentación, pero falta todavía mucho en este ramo. Doctor Leal, un punto supremamente importante además, el tema del bilingüismo. ¿Cómo avanza la Universidad Nacional Abierta de Distancia en este sentido? Bueno, ese es uno de los temas centrales y claves que hemos venido impulsando en los últimos 5 años, con el desarrollo de un programa que ha sido realmente muy exitoso, porque no solamente lo estamos aplicando dentro de nuestra propia universidad para los usuarios internos de la misma, sino que hemos llevado esto también a procesos de capacitación con maestros de colegios,
particularmente en ciertas regiones colombianas, entre ellas el departamento de Santander, el departamento de Cundinamarca, el departamento del Huila y ahora últimamente con el departamento del Meta, en donde capacitamos en este bilingüismo hasta grado C1 a los docentes y hasta grado B1 o B2 a los estudiantes, que se pueden a través de este tipo de herramientas llegar a números muy importantes. En la mayoría son un promedio de 20.000 estudiantes los que hacen parte de este proceso de formación y de capacitación en inglés. Pero diciendo también un poco este tipo de referencia que hacía el doctor Volant, indudablemente la condición con la cual hoy las universidades tienen que transformar muchos de sus aparatos es que en la pedagogía y en la didáctica estos referentes de bibliotecas digitales o bibliotecas virtuales operan de manera muy clara frente al hecho de la identificación de escenarios de mayor didáctica para fortalecer la comprensión de conocimiento. Le tengo una pregunta, doctor Herrera. En Dinamarca es el único país en el mundo donde autorizan Internet, las tablets y el teléfono celular en los exámenes. Ellos dicen que prefiere, como Montaigne, una cabeza bien hecha que una cabeza bien claro. libre. ¿Qué piensa de esto usted? Totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros hemos variado sustancialmente el concepto mismo de la evaluación, porque la evaluación hoy ya no es la retransmisión de conocimientos, no es la evocación de conocimiento. Hoy usted tiene que avanzar inclusive desde las edades más tempranas para que los jóvenes vayan construyendo lo que se llama el pensamiento superior. Es un pensamiento que se soporta como punto de partida no en la evocación del conocimiento, sino en la comprensión del conocimiento. Cuando usted comprende, su estructura mental le permite perfectamente no solamente reconocer el porqué de ese conocimiento, sino el para qué de ese conocimiento. Y entonces hace que lo que uno necesita para aprender, que es un elemento de motivación interno, pues esté permanentemente activado. Cuando yo estoy motivado por algo, ¿sí?, pues indudablemente referencio unos niveles de aprendizaje mucho más significativos. Cuando yo tengo la capacidad de desarrollar mi pensamiento autónomo, cuando tengo la posibilidad de comprender, pero además de facilitar la comprensión de otros, estoy llegando a un punto que hoy se mueve muchísimo en el escenario de la tecnología digital, que es el trabajo colaborativo, el trabajo en redes. Que es ahí vamos, es decir, que antes la educación fue para trabajar en empresas a nivel de Ford, es decir, correcto, terrorismo, un trabajo repetitivo. En este momento sabemos que la mayoría vamos a ser contratistas, pasamos de una empresa a otra, o dentro de la misma entidad haciendo tareas totalmente distintas. Entonces necesitamos gente que son capaces de reflexionar, que ya no son capaces de retransmitir solamente lo aprendido. Entonces, ¿qué está haciendo la UNAD justamente relativo a esto? Dado que usted tiene la ventaja de poder innovar, y lo vemos desde hace muchos años que la UNAD innovó, es la única universidad que conozco aquí en Colombia que tiene sede en Estados Unidos. Así es. Entonces, trabajando con diferentes tipos de población, entonces mirando diferentes enfoques, porque obviamente el sistema educativo americano es distinto, de Estados Unidos es distinto del colombiano. A mí particularmente me alegra que me hagas esa pregunta, porque indudablemente uno puede tomar la ruta de la universidad de diferentes perspectivas. La ruta convencional es la ruta de la tradición educativa, aquella que enseña, aquella que hace que un profesor se ubique en un lugar específico en el espacio y en el tiempo y le transmita conocimientos Pero a los eso era estudiantes. Durante la Inquisición a la Universidad de Salamanca. Esa es entonces una universidad soportada en tradiciones educativas. La UNA está soportada en la otra ruta, en la ruta de las innovaciones educativas. Entonces, cuando usted tiene una innovación educativa en un escenario como el que maneja esta universidad, todo lo moviliza a través de un modelo pedagógico de carácter académico y de desarrollo personal. Ese modelo pedagógico integra en el estudiante, que es el centro del aprendizaje, condiciones muy interesantes para que los medios tengan una usabilidad específica, para que las mediaciones sean el referente de interacción de un nuevo escenario para el docente, que ya no se debe de quedar simplemente transmitiendo conocimiento, sino creando opciones pedagógicas para motivar ese aprendizaje. Y al nivel de educación
secundaria, justamente. Yo sé que la UNAD también dicta cursos para bachilleratos. Así Entonces, es. ¿cuáles son los resultados? ¿Cómo ven que esa gente está aprendiendo ahí? El tema es muy interesante, porque indudablemente afectar la condición de aprendizaje no es simplemente para ciertos niveles y para cierto tipo de personas. Sí, porque el de educación superior creo que son 2% aquí claro, los colombianos que correcto, llevan. Sí. Correcto. Usted lo que tiene que entender es que cuando utiliza herramientas de carácter tecnológico al servicio de la educación, esas herramientas tienen que alimentar las condiciones con las cuales esa pedagogía, ¿sí?, hace que el individuo desde muy tempranas edades o a muy altas edades tiene una capacidad comprensiva absolutamente válida frente a cualquier hecho, cualquier situación o cualquier conocimiento. Ahí están todas estas características y beneficios de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Vamos a una pausa, estamos conectados con ustedes a través de Twitter en @universidadunad. También recibimos sus preguntas en unad.edu.co, educación.desarrollo@unad.edu.co. Regresamos en segundos. En cualquier parte del mundo, no importa la edad, si eres joven, adulto o adulto mayor, puedes formarte en la UNAD con la mejor tecnología para que desarrolles tu carrera profesional, maestría o doctorado. Ingresa a www.unad.edu.co y matricúlate ya. UNAD, educación para todos con calidad global. Estamos de vuelta en Educación y Desarrollo y bueno, señor Boland, se nos acaba el tiempo, sus conclusiones sobre este importante tema, el tema de las TIC. Bueno, TICs y bibliotecas. Primero, aquí en Colombia ya es una prioridad de tener una biblioteca universitaria organizada porque entra dentro de los registros calificados. Entonces, las bibliotecas están interconectadas, están empezando a suscribirse a varias bases de datos. Eso es una prioridad. Al nivel de bibliotecas escolar, eso es el lío en este momento. Entonces, falta mucho, aunque ciertas alcaldías están invirtiendo en la parte física, falta. Al nivel del rol de esos nuevos gestores de información, todavía no está muy considerado, no muy tomado en cuenta. Vemos que la gente no va tanto en las carreras de gestores de información, estamos más todavía en la parte de la sociedad de la comunicación, y lo vemos, los niños a través de las TICs están más comunicando que justamente gestionando la información. No entiende que la biblioteca les puede apoyar. Ellos buscan en Google o en Yahoo Answer la respuesta, o en Rincón del Vago, les falta aún mucho. Yo veo que aquí es interesante el escenario justamente de la Universidad Abierta a Distancia, porque es un escenario donde puede influir al nivel del país. Vemos que aquí el Ministerio de Educación o MINTICS no lo tiene muy claro qué son las tecnologías. Uno piensa que es regalar tablets, entonces poniendo herramientas que sabemos que la mayoría de los niños del país ya tienen teléfono celular, ya no conectados porque la conectividad todavía es cara, pero se puede aprovechar las herramientas. La educación a distancia tiene que ir de la mano justamente a lo de centros de información y documentación, porque para los profesores, para que los niños vayan más allá en la investigación, en tener justamente objetos virtuales de aprendizaje, eso creo que el futuro en este momento es tener centros de recursos, centros de apoyo a la investigación con justamente una accesibilidad fuerte y unos tutores que enseñan cómo utilizar esas herramientas, porque la alfabetización informacional todavía no ha llegado aquí en Colombia. En Francia estamos iniciando, pero falta mucho, la gente no sabe cómo aprovechar justamente la conectividad con sus herramientas. Doctor Leal, ¿comparte esta postura? Pero totalmente, tanto que te voy a pedir, y a los televidentes también, que ojalá nos acompañen en una siguiente emisión, porque este es un tema que vale la pena profundizar. Yo creo que hoy vale la pena también reconocer que la educación a distancia no es la misma de hace unos 20 años, que la evolución de la educación a distancia hoy está soportada en una quinta generación a través de todo lo que es el avance de la Internet. Y ese avance de la Internet incorpora lo que se llama la curva de maduración de la educación a distancia, que tiene 3 factores fundamentales. 1, la cualificación de talento humano. 2, la inversión en alta tecnología. Y 3, la creación de espacios, ¿sí?, que correlacionen lo pedagógico con lo arquitectónico, para que la gente en cualquier lugar del país, que por ejemplo no pueda tener el acceso por dificultades económicas a la conectividad o porque realmente no hay condiciones, a veces ni siquiera tenemos municipios que no tienen la energía eléctrica, pues
ese tipo de posibilidades se extienda de manera radical a todos los colombianos y, como lo está pensando la UNESCO, a todos los habitantes del planeta, en la medida en que la educación a distancia va a tener una tendencia clara, va a ser una universidad y una educación sin distancias. Así es, doctor Leal, y usted tiene razón, así que hacemos la invitación a nuestros televidentes para que nos acompañen dentro de 8 días para seguir justamente hablando sobre este importante tema. Que así sea. A usted muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Gracias a ti, Laura. También le agradecemos al señor Philippe Boland por habernos acompañado en UNAT, Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Muy amable. Muchas gracias, Laura. A ustedes 1000 gracias por estar con nosotros. Como siempre, la cita cada 8 días aquí en este panel de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Un placer haberlos acompañado. Soy Laura Puente Padaví. Esperamos dudas, preguntas, sugerencias en @universidadunat. Conectados con ustedes a través de Twitter.